Nacemos indefensos, igual que como vemos que un animalito que recién es expulsado del vientre de su madre y necesita de su cobijo para sobrevivir, igual nosotros llegamos a este mundo, completamente expuestos y desnudos, no solo del cuerpo, sino de ideas, emociones, sensaciones y palabras. Somos tan vírgenes como una isla desierta que no sabe de destrucción humana y ve con curiosidad si alguien le enciende fuego. Pensará que es hermosa la luz que se emana y el calor que da, pero no será capaz de entender que eso la está quemando. Llegamos con la inocencia de que humanos más experimentados y grandes que nosotros, que casi siempre son nuestros padres, nos protegerán, arrullarán, nutrirán y amarán incondicionalmente. Pero no siempre es así. Vamos aprendiendo con el tiempo que este amor a veces duele, que este amor a veces sanciona, otras limita, abandona, rechaza o se nos da, pero con condiciones. Crecemos creyendo que entonces el amor es así y que tal vez si fuéramos más perfectos, más altos, más apuestos, más inteligentes, más educados o trabajadores, entonces nos querrían más. Y casi sin darnos cuenta, ese niño o niña va dejando de ser quien es en esencia, para parecerse más a aquello que se le dice que es aceptado. Después nos preguntamos o nos preguntan qué nos pasó, si éramos antes tan graciosos, ocurrentes, sociables, amorosos, libres. ¿En qué momento convertimos toda nuestra magia y dones en los uniformes que parece que la sociedad entera lleva puestos? Ahora recordar aquello que una vez soñamos sería nuestra vida es casi un punto inexistente en nuestra mente. Hoy tal vez ya somos adultos. Hoy nuestros padres o cuidadores tal vez dependen más de nosotros que nosotros de ellos. Hoy nos hemos convertido en esos humanos experimentados y grandes que una vez vimos al llegar a este mundo. Por eso te pregunto lo siguiente. Hoy, que es tu completa responsabilidad ese niño que vive en ti, ¿cómo lo estás tratando? ¿Le estás dando espacio para hablar, para jugar, para elegir lo que le hace feliz? ¿Le estás amando incondicionalmente, independientemente de cómo se vea? ¿Le apoyas, logre o no las metas que se propone? ¿O tú también le limitas el amor y el reconocimiento dependiendo de sus resultados? Hay que despertar y darnos cuenta que ahora somos al mismo tiempo madres y padres de ese niño que un día fuimos, y que aunque hayamos crecido, hay una parte de nosotros que permanece virgen, inocente, abierta al amor y al cuidado. El pasado ya pasó y las personas que nos criaron igual que nosotros recibieron mucha o poca nutrición de sus padres y con esas herramientas nos fueron construyendo. Pero ahora ya no hay pretexto. Ahora esas criaturas indefensas están a nuestro cuidado. Cuidemos de ellas entonces y démosle todo aquello que una vez necesitaron. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Reina Elizabeth y estás escuchando el episodio número 17 de La Magia del Vacío. El tema del día de hoy es ¿identifica tu herida? Va a ser, yo creo, un episodio que va a tener secuencia porque es muchísimo el material y pues para alcanzar a abarcarlo todo. Así que, sin más por el momento, comenzamos. Aunque oficialmente hoy iniciamos el mes de mayo, la verdad que este tema viene arrastrándose por el Día del Niño, que fue el mes pasado, pero pues fue ayer. Se me ocurrió que no había mejor manera de hacerle honor en general a la niñez que aprendiendo sobre ella a través de las heridas principales que todos los seres humanos desarrollamos a temprana edad, porque saber de esto nos va a ayudar a entender muchísimas de las cosas que hacemos en el presente, muchísimos rasgos que creemos que son de nuestra personalidad o que se han hecho parte de nuestra personalidad,
pero que vienen en realidad de una herida, que en el momento en que la identificamos ya podemos como que un poco librarnos de esos patrones de conducta y volvernos más libres y más en contacto como con nuestra esencia. Así que miren, les platico brevemente los orígenes de esto. Y digo brevemente porque todo esto ustedes lo pueden googlear. Pero quien les da primero este nombre, no que lo descubre, pero sí un poco que pone el concepto de heridas de infancia como tal, se llamaba John Bradshaw y era un psicoterapeuta que se dio cuenta que había ciertas experiencias negativas que vivíamos en nuestra infancia y que podían tener un impacto tan grande y tan duradero que nos afectaba ya también en la vida adulta. Sin embargo, estas heridas ya como más formalmente reconocidas se dieron por los libros de esta mujer canadiense que se llamaba Liz Bourbeau, no sé cómo se pronuncia porque aunque era canadiense era de la parte donde hablan francés, entonces me imagino que su apellido está en francés. Y bueno, ella fundó una escuela de crecimiento personal que es considerada una de las mejores en Canadá. Entonces, bueno, la información que aquí les voy a estar compartiendo está más bien enfocada en sus libros, por si alguien está interesado y quiere ver más a fondo, pues tiene varios libros que les van a describir y desmenuzar muchísimo mejor todo esto que yo les estoy diciendo. Pero yo aquí me quisiera enfocar en que fuéramos descubriendo un poco de dónde se originan estas heridas, cuáles son aquellas con las que nos identificamos un poco más o las que están tomando el control de nuestra vida sin siquiera nosotros a lo mejor estar consciente de ello. Y al final, ver cuáles son las virtudes que podemos obtener de estas heridas, porque ya saben que a mí me gusta mucho que cuando vamos a ver alguna cuestión que pudiera parecer pesimista, como son las heridas, como son los traumas, siempre hay otra cara de la moneda. No es que queramos hacer aquí un positivismo tóxico, pero sí que siempre hay algunas virtudes que podemos extraer de estas situaciones cuando las hacemos conscientes, cuando las observamos y las trabajamos. Bueno, y si tú estás pensando que este episodio no es para ti porque tú no tienes traumas, no tienes heridas, ya empezamos mal, porque estas 5 heridas absolutamente, bueno, según esta información, todos las tenemos. Hay algunas de estas heridas que son más notables o más palpables en nuestra vida y hay otras que no tienen tanta fuerza y son casi imperceptibles, pero no significa que no estén ahí. Entonces, quédate, escucha y vamos viendo, vamos desentrañando todo esto para ver cómo es que se originaron estas heridas en nosotros. Entonces, estas heridas son 5 y son la herida del rechazo, del abandono, de la humillación, de la traición y de la injusticia. Ahora, estas heridas nos surgen a raíz de alguna dificultad o experiencias muy dolorosas que pudimos haber tenido en la niñez y entonces a raíz de eso nosotros desarrollamos alguna conducta para poder como sobrevivir emocionalmente o en ocasiones hasta físicamente para tolerar aquello que vivimos en ese momento. ¿Sí? Entonces, cuando vamos creciendo, seguimos repitiendo como esta conducta que en su momento nos salvó, pero que puede ser que ya en el presente no esté sucediendo, obviamente ya no es necesario, pero ya es como un mecanismo de defensa que nosotros tenemos, pero que ya nos está afectando. O sea, en su momento nos pudo haber ayudado, pero ahorita ya nos está afectando porque ya no nos sirve de nada. Un ejemplo muy sencillo de esto, pero muy real, es en el caso de las personas que vivieron muchísima carencia, pero con carencia me estoy refiriendo a que no tenían ni para comer. Entonces imagínense una familia grande y una persona que a lo mejor siempre le tocaba lo mínimo de la comida porque eran muchos y entonces siempre tiene que estar como peleando por su comida, por su pedazo, porque la porción sea la suficiente. Y entonces este niño, conforme va creciendo, va como desarrollando esta necesidad de
tener suficiente, ¿no? Y a lo mejor se vuelve muy trabajador y bueno, esa parte de su vida queda muy en el pasado y suponiendo que es una persona muy exitosa económicamente, o sea que el problema, el dinero no es un problema en su vida. Pero a raíz de estas heridas, a lo mejor cuando crece, aunque tenga suficiente dinero para vivir y a lo mejor para la siguiente generación, es esta persona que siempre está escatimando, que siempre está buscando el precio más bajo, que siempre está buscando que le hagan descuento, que siempre quiere poner nada más esa parte igual que los demás, aunque tenga más, ¿no? Es como si el cerebro registró que hay que cuidar y proteger el dinero porque puede haber escasez en cualquier momento. Entonces, aunque esta persona sea económicamente abundante, puede estar actuando como una persona que en realidad no tiene. Y aunque a lo mejor en algún momento esta cualidad o esta característica más bien le ayudó a forjarse un camino, a lograr y a tener lo que ahora tiene, o sea, fue algo que le ayudó, ya en el momento que lo consigue, que pudiera ser su presente, lejos de estarle ayudando, le está perjudicando porque no está pudiendo disfrutar los frutos de su trabajo. Bueno, y vamos a iniciar con la primera herida, que sería la herida del rechazo, y que aquí la persona se pone la máscara de la retirada. Y ahorita más adelante voy a ir explicando a qué se refiere con esto. Entonces, cuando tenemos la herida del rechazo muy latente, va a ser que vivimos experiencias donde nosotros sentimos que no éramos como completamente aceptados por nuestros cuidadores. O sea, digo cuidadores porque pueden ser padres, pero a lo mejor nos cuidaron nuestros abuelos, nuestros tíos. Entonces a eso me refiero con cuidadores, ¿no? Y el niño siente en este punto que no lo quieren a su lado. Y esto puede ser porque tal cual el niño vivió una acción de rechazo, por ejemplo, aunque esté fuerte, que a lo mejor la madre lo quiso abortar o a lo mejor cuando nació no lo quería o situaciones donde realmente fue rechazado, pero también esta herida se puede dar porque el niño percibió una acción de su mamá o de su papá como si fuera un rechazo, aunque no haya sido así, pero su percepción es así. Y miren, déjenme les doy un ejemplo. Puede ser que una madre tiene a sus dos hijos y les está dando de comer y el niño que se siente rechazado es un poquito más grande que el otro. Entonces haz de cuenta que la madre le esté dando al bebé pequeño de comer y venga el otro a querer agarrar y que le diga, no, espera tu turno, ahorita no, primero tu hermano. Entonces, no lo está rechazando como tal, pero el niño en esa corta edad, 3 añitos, 2, 4, lo va a percibir como que hay un rechazo hacia él, porque a su hermano sí y a él no. Entonces, estas heridas no solamente se desarrollan por alguna acción concreta, sino por la percepción que el niño tuvo de esa situación. Esta herida del rechazo suele producirse entre los 6 meses de gestación, o sea, cuando todavía ni siquiera nacemos, y el primer año de vida. Sin embargo, no quiere decir, acuérdense que aquí la información no es absoluta, no quiere decir que no puede pasar de esas edades, ¿no? Pero se ha investigado y se ha descubierto que a menudo es cuando se llega a desarrollar este tipo de herida. Otro dato que me parece muy interesante y que nos va a arrojar información es que normalmente esta herida se va a dar con el papá del mismo sexo. O sea, el rechazo normalmente se siente si eres mujer con la mamá, si eres hombre con el papá. Ahora, recordemos que esto no significa que nuestro padre o nuestra madre nos rechace. Puede significar que nosotros interpretamos algunas de sus acciones o algunas experiencias como si fuera un rechazo a nuestra persona. Otro rasgo que también nos puede sugerir que estamos teniendo la herida del rechazo es cuando nos cuesta trabajo o de plano no aceptamos al papá del mismo sexo. Si eres mujer, te cuesta muchísimo aceptar a tu mamá, o si eres hombre,
nada más no puedes aceptar a tu papá. Esto nos tendría que estar dando suficiente información de que ahí hay posiblemente una herida del rechazo muy latente, porque a través de eso seguramente nosotros también tendremos conflicto para aceptarnos a nosotros mismos. Y seguro se estarán preguntando que por qué, que tiene que ver que sea el papá del mismo sexo que uno, ¿no? Y bueno, es por lo siguiente, miren, normalmente el papá del mismo sexo es el que nos va a enseñar a amar y a dar amor, ¿sí? Y el padre, que es del sexo contrario, nos va a enseñar a cómo ser amados y a cómo recibir amor de otros. Ahora, esto no se trata de que los papás conscientemente decidan, le voy a enseñar esto a mi hijo, sino que el niño aprende a través de ellos estas cuestiones que les digo. Ahora, las personas con la herida del rechazo, como creen que no tienen ningún valor porque en algún momento se sintieron rechazados, y a ver, no se trata de que conscientemente, si tienes esta herida, tú digas, yo no valgo, sino recuerden que esto, si tenías un añito, lo viviste o lo sentiste como que se te rechazó, que no fuiste aceptado y se quedó como en alguna partecita del cerebro ahí incrustado, entonces tiende a ser algo inconsciente. Y por lo mismo de que registraste que no era suficiente y que por algo se te rechazó, entonces en la adultez lo que intenta hacer la persona va a ser por todos los medios ser lo más perfecto posible. ¿Para qué? Pues para merecer ese valor que supuestamente está haciéndoles falta. Por ejemplo, a un hombre que se dice, a los ojos de mi padre yo no soy nadie, o a los ojos de mi padre yo no hago nada bien. Para ellos, el que sean juzgados por sus acciones va a ser equivalente a que se les esté rechazando. Entonces, si se les cuestiona acerca de las decisiones que están tomando, ya automáticamente pueden tener esta sensación de, claro, porque nunca hago nada bien, etcétera. Entonces va a ser un poquito a veces difícil que se les hagan críticas constructivas porque se la toman muy personal y siempre sienten que si hay una crítica hacia su trabajo, hacia sus acciones, tiene que ver con que no están siendo suficientes y están siendo rechazados. Bueno, y por otro lado, recuerdan que al principio yo les decía que esta herida se maneja con la máscara de la famosa retirada, que le llaman, o también se le puede llamar retraimiento. En inglés se le llama withdraw. Y es porque estas personas con esta herida tienden o pueden, no quiere decir que todas, retirarse y aislarse de las situaciones. Muchas veces también pueden recurrir a las adicciones como una forma de escape, y otras veces lo van a hacer a través de la vergüenza, que es algo que les va a impedir mostrarse y ocupar realmente el lugar que tienen. Son incapaces de recibir demasiada atención porque en lo profundo sienten que no se la merecen, y es por ello que tienden a aislarse normalmente, ¿no? A querer estar solos. Suelen también tener baja autoestima y autosabotearse porque quieren hacerlo todo tan perfecto y tan bien que esto no les permite avanzar. Otra de las características muy relacionadas con la herida del rechazo va a ser esta exagerada complacencia. O sea, son estas personas que llamamos bonachones, siempre van a querer agradar a los demás para que no se molesten con ellos y pues así evitar el rechazo, ¿no? También otra cosa muy notoria es que se puede perder la autenticidad dentro de las relaciones, como en este constante buscar agradar a los demás, especialmente a la pareja. Pueden ir adaptándose demasiado, que van perdiendo su esencia y aquellas características que están más relacionadas con sus gustos, con sus intereses, etcétera. Y la parte luminosa de esto es que si tenemos esta herida y logramos alquimizarla, trascenderla, transformarla,
en lo que se va a convertir es en personas que van a estar llenas de dones y de posibilidades creativas. Nos podemos volver personas muy eficientes con una capacidad eh, inigualable para tratar cosas al más mínimo detalle, personas capaces de actuar en casos de muchísima emergencia, por ejemplo, personas muy cómodas en su piel, que van a saber navegar muy bien su soledad, no desde el que te aíslas, sino desde el me siento bien, tanto estando con personas como estando conmigo mismo. Por lo tanto, el estar cerca de personas así te hace sentir como una interacción muy ligera porque no hay expectativas que pongan en los hombros de los demás. Como han aprendido a desarrollar esta capacidad de aceptarse a sí mismos, de mejorar su autoestima, esto se va a reflejar en las personas que tienen enfrente, que también las van a aceptar tal cual son, con sus vulnerabilidades, con sus defectos, con sus cualidades, completamente porque ellos han aprendido a integrar también esto en sus vidas. Otra característica muy linda que se obtiene a través de la transformación de esta herida del rechazo es que la persona se siente muy cómoda en sus vulnerabilidades. Esto quiere decir que no tiene miedo a mostrarse tal cual es, por lo cual manejan muchísima transparencia a la hora de relacionarse con otros. Y esto también es para el otro lado, ¿no? Si sienten que las relaciones no les están sumando, no les están nutriendo, con esa misma transparencia también se van a retirar. Ahora, vamos a continuar con la herida del abandono. Miren, así como en la herida del rechazo, la máscara que la cubre era la máscara de la retirada que hablamos, aquí en la herida del abandono, la máscara que la cubre es la dependencia. Esta herida se va a sentir más en un nivel de hacer y tener que en un nivel del ser como era en el caso de la herida del rechazo. ¿Y por qué? Porque aquí la frase interna que el niño como que escucha es como si sus padres le dijeran, no puedo tenerte conmigo. ¿Sí? Más que una situación que tenga que ver con él, como el rechazo de que hay algo mal en mí, aquí es un más de parte de ellos, no te puedo tener a mi lado. Y la otra diferencia es que esta herida normalmente se da o se reaviva con el padre opuesto. Recuerdan que en la del rechazo la tendencia era con el mismo papá, con el de tu mismo sexo, pues en esta va a ser lo contrario. Normalmente se da a través del papá del sexo opuesto a nosotros. Bueno, ¿y cómo es que se origina la herida del abandono? Miren, pueden ser algo como la palabra lo dice, que tal cual los padres abandonaron al niño, pero también puede ser esta percepción que se da muchísimo, yo lo he visto con bastantes pacientes, que el niño interpreta abandono una situación como por ejemplo que los papás se tengan que ir a trabajar y el niño se quede con niñeras o cualquier otro cuidadores y ya vienen hasta en la noche por ellos, el niño lo percibe como que lo están abandonando porque no tiene esta capacidad de razonar todavía o de entender la situación, ¿no? De que nada más van a ir a trabajar los papás y regresan. Miren, cuando yo iba en la universidad, recuerdo muchísimo a una compañera que platicaba sobre su herida del abandono, era algo que la tenía bastante marcada, y platica de una vez que sus papás las llevaron a Disney y aunque ella estaba muy chiquita, recuerda que su mamá se fue y la dejó, entonces ella lo percibió como que me abandonó y era algo que hasta cuando lo estaba platicando se le hizo el nudo en la garganta y se le derramaron ahí las lágrimas, o sea, era un sentimiento muy fuerte que ella tenía. Y después cuando lo habla con su mamá, que obviamente su mamá ya era adulta cuando esto pasó, le hace ver o recordando este momento, le dice que ella se había ido, no sé, creo que habían sido minutos, como 5 o 10 minutos, a comprarle una paleta. O sea, había sido cuestión de unos momentitos y había vuelto. Sin embargo, esta mujer
lo había percibido como algo muy fuerte. Dice la mamá que sí, la mamá le comenta que sí recuerda que ella había llorado, y ya ven que los niños pueden estar de 0 a 100 en el llanto. Eh, pero bueno, nunca se imaginó que la percepción en ese momento de esa niña había sido tan fuerte que no podía entender qué es lo que estaba pasando, y que esto había sido unos momentos, y ella terminó registrándolo como un evento muy traumático. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta esto, porque a veces los eventos traumáticos que tenemos en nuestra vida o que registramos no tienen necesariamente que ver con una experiencia muy fuerte o muy cruel, y tampoco es para que nos comparemos o digamos, ay, no fue para tanto, porque recuerden que los niños, cuando estamos pequeños, apenas estamos desarrollándonos cognitivamente. Esto se refiere a nuestro cerebro, nuestras ideas, la manera en que concebimos el mundo. Por lo tanto, situaciones muy pequeñas que no podemos entender nos pueden ocasionar sentimientos muy grandes que se pueden convertir en un trauma. No necesariamente que nos haya pasado alguna situación que sea muy obvia. Por eso es muy importante que no nos comparemos o no comparemos nuestros dolores con los de otros, y también si tenemos niños pequeños a nuestro alrededor, tampoco minimicemos por las cosas que lloran o por las cosas que se asustan, porque recuerden que la percepción que uno está teniendo de la realidad ante un estímulo, ante una experiencia, no es la misma que va a tener otro ser humano. Por algo cada uno tenemos una huella dactilar completamente distinto, porque cada ser humano estamos configurados de diferente manera, y aunque pudiera parecer que hay una sola realidad, la verdad es que como percibimos esa realidad va a ser distinto para cada quien. Ahora, para un niño que se está sintiendo abandonado, lo que va a hacer para suplir como esa carencia afectiva que está teniendo, por ejemplo, en el caso que les decía que los padres trabajen, entonces el niño lo que va haciendo como modo de supervivencia es construyéndose una máscara de dependencia. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces van a desarrollar como un papel de víctimas para de esa manera atraer problemas que a su vez les van a atraer la atención de los demás. Pero esta atención nunca va a terminar de ser suficiente para ellos, por lo que también muchas veces en este mismo papel de víctimas van a hacerlas de salvadores, o sea, que van a jugar a veces un papel como de ser la mamá o el papá de sus hermanos, o de estar vinculados con parejas o con amistades que tienen muchos conflictos, y entonces ellos siempre están tratando de ayudarles, sí, como de salvarlos. Hay como una tendencia de aguantar lo inaguantable dentro de las relaciones. ¿Y para qué? Pues para no sentirse solos. Entonces, por esta misma razón de que no se les abandone, van a tener como muchísimo conflicto con que la gente se vaya o los deje, pero no necesariamente porque se les esté abandonando, aunque ellos lo van a percibir así, sino muchas veces, por ejemplo, en las relaciones de que la pareja necesite espacio o quiera ir con sus amigos en ese momento que prefiera ir, lo van a interpretar como que se les está abandonando, ¿no? Y por esta misma razón es que ellos tienen tanta dificultad para poder salirse de relaciones o dejar personas o dejar situaciones que les pueden estar destruyendo, por tener esta sensación de no querer abandonar y de permanecer ahí. Pero en realidad es como esta necesidad de, como yo muy dentro de mí tengo esta herida de abandono, entonces yo permanezco hasta el final, yo no abandono las cosas, ¿no? O las personas o las situaciones. Ahora, otra cosa muy importante de mencionar respecto a la herida del abandono es que no siempre tiene que ver con que si estuvieron o no presentes los padres. Muchas veces pudieron estar presentes, pero no hubo una conexión emocional profunda. O sea, hay un abandono, pero un abandono a nivel emocional. Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente un caso que tuve de una paciente
que tenía una herida de abandono muy profunda y esta venía a raíz de que tuvo una mamá que se podría decir que estaba 24/7 con ella, pero la mamá vivía una depresión ya diagnosticada, entonces hagan de cuenta que la mamá estaba físicamente, pero no estaba emocionalmente ni mentalmente, era como si vivía en otro mundo. Entonces la paciente pues desarrolló como este abandono, ¿no? Donde está mamá, la puedo ver, pero en realidad no está ahí, ¿no? No registro el acompañamiento, el apoyo, el cariño, nada. Y recordemos que esto es normalmente en edades muy tempranas, por lo que no existe este razonamiento que ya de adultos podemos entender que pues eran situaciones que se salían de las manos. También la herida de abandono se puede desarrollar en escenarios, por ejemplo, antes que se usaba mucho que tuvieran muchísimos hijos y en estas dinámicas donde la mamá, no sé si tengo 7, 10 hijos, 11, obviamente no puedo ponerles toda la atención a todos, entonces los niños desde muy temprana edad como que aprenden a hacerse cargo de sí mismos y de sus necesidades y pudiera ser que alguno de ellos lo registre como sentirse abandonado, como no hay suficiente para mí, como que yo me las tengo que ver a mi suerte, si tengo hambre, mis necesidades de vestir, de peinarme, de un abrazo, de todo eso, entonces también se puede registrar desde ahí como que hay un abandono. Ahora, ¿cómo podemos ver esta herida cuando ya nos convertimos en adultos? Vamos a tener como una gran necesidad de aceptación. Vamos a estar muy preocupados por la percepción que los demás puedan tener de nosotros, incluso más preocupados por cómo es que los demás nos ven que por cómo nosotros nos sentimos de nosotros mismos o dentro de esa relación. Y así como les mencionaba antes, que podía convertirse en una gran dependencia y ponernos en papeles de víctimas, también los podemos ir o se puede manifestar yéndonos completamente al otro lado, que sería una hiperindependencia. A ver, la independencia es buena, pero aquí estamos hablando de llevarla al extremo. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que estamos dependiendo y del dolor que nos causa cuando las personas nos dejan o se van, entonces el depender de otros nos empieza a ocasionar muchísimo miedo, por lo que podemos estar prefiriendo el mantener cierta distancia en nuestras relaciones en general de amistades y eso, para cuidar emocionalmente a nosotros mismos y evitar que se genere un lazo tan profundo que cuando se llegue a romper, pues nos rompamos junto con él. Aquí podemos ver, por ejemplo, personas que inician una relación y todo parece ir bien y hay una buena conexión y cada vez es mayor, y de pronto las personas como que se alejan, como que algo pasó que la persona se alejó. Lo que pasó es que el vínculo se empezó a hacer tan cercano y tan profundo que empieza a tocar la herida del abandono y el miedo, pues, a ser abandonados. Entonces es un poco como que si yo me relaciono desde por encimita, si algo llega a suceder en esa relación, si se destruye, si se va o lo que sea, no toca fibras tan sensibles en mí y entonces un poco queda pues ahí nada más como por la superficie. ¿Y qué hago? Pues en cuanto empiezo a sentir que una relación se empieza a acercar demasiado a mí o a conocer demasiado profundo quién soy, rápido y de manera claro, todo esto es inconsciente, me hago hacia atrás, empiezo a poner un límite, me empiezo a distanciar porque ya se está acercando demasiado a esta persona. Otra manera en la que se puede manifestar esta herida en la adultez es que puedo tender a minimizar como la importancia que tienen las personas en mi vida, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que por este mismo miedo a que me dejen, podemos estar fingiendo que las personas en nuestra vida pues como que no nos importan tanto, ¿sí? Que nos da igual si están o no están, si se van, si se quedan, o hasta incluso podemos tener como esta tendencia
a salir de alguna relación anticipadamente, ¿sí? Por miedo a que la otra persona nos deje, como ya mencioné anteriormente. Entonces es un poco como que todo va bien, pero yo te dejo porque antes de que tú me dejes a mí. Yo sé que suena un poco loco y no lo están haciendo conscientemente las personas, pero hay algo que es, no, mejor, antes de que la cosa se ponga fea, antes de que esa persona me deje, pues yo la dejo primero. Entonces, también aquí un poco lo que sucede es que justo el miedo más grande que tienen las personas con esta herida, que es el ser abandonados, sin darse cuenta es lo que ellos normalmente hacen en general con las otras personas, que es abandonarles, ¿no? Cuando existe esta hiperindependencia de la que hablábamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que no se dan cuenta de que también van a abandonar proyectos, trabajos, ideas, relaciones, ¿sí? O sea, sin querer van a estar reflejando en su vida justamente aquello que no quieren que pase con ellos. La emoción que más se maneja o que es recurrente cuando tenemos esta herida es la tristeza, y pueden las personas tener una sensación de poca plenitud, como si tuvieran un hueco interno que no logran llenar nunca con nada, y a veces van a vivir como grandes resentimientos cuando la pareja o las personas más cercanas a ella no cubren con sus expectativas. Aquí es súper importante destacar que si tenemos algún resentimiento con alguno de nuestros padres, sí o sí vamos a estar teniendo dificultades con la persona del mismo sexo que el padre o la madre que estamos rechazando o que no hemos perdonado todavía. Entonces, esto es una gran clave para darnos cuenta si hay por ahí una herida del abandono que no hemos hecho consciente, si es que constantemente estamos teniendo problemas o a lo largo de nuestra vida tenemos mucha dificultad para relacionarnos con nuestras parejas, pues por ahí un poquito va del hilo de donde podemos empezar a tirar. Y bueno, hay muchísimas características y muchísima información más de cada herida, pero estas son las que me parecen más relevantes. Entonces, ¿qué tal si saltamos a la parte luminosa de esta herida? ¿Qué sucede cuando ya hemos transformado, alquimizado nuestra herida de abandono? ¿Qué podemos encontrar del otro lado? Lo primero, y que se me hace muy hermoso, es que la persona va a tener un cuidado a su persona como prioridad. O sea, no se va a abandonar a sí mismo, va a priorizar su salud física, como la alimentación, su sueño, el ejercicio, emocionalmente estar relajado, ser autocompasiva. Entonces, se puede notar cuando una persona se abandona a sí mismo, o sea, físicamente se le nota que se está dejando, que se está abandonando, pero cuando una persona trabaja esta herida, va a saber exactamente todo lo contrario a eso. Van a ser personas también con muchísima confianza en sí mismas y muy poco apegadas tanto a las cosas como a las personas. Ahora, esto no es desde un mal lugar, sino desde un lugar sano, porque lo que estas personas aprendieron a través de su herida de abandono es que cuando pierden este miedo al abandono, se vuelven como muy adaptables a las diferentes circunstancias de la vida. Por lo tanto, viven muy presente en las experiencias y con las relaciones que están teniendo. Y cuando estas relaciones o estas experiencias se terminan, como que no se enganchan, como que pueden dejar ir de una manera más fácil y sin tomárselo personal, pues las circunstancias. Entonces, les hace muy fácil y muy adaptables como moverse por el mundo, probar nuevas cosas, hacer nuevas amistades con facilidad, porque de esa misma manera que las hacen, también desde este lugar, pues algo desapegado, también pueden soltarlas, ¿no? También van a ser personas que desarrollan muy bien su comunicación afectiva porque han aprendido pues nuevamente como a maternarse o a paternarse, entonces saben estar muy presentes emocionalmente en la vida de las personas que quieren y saben también cómo pedir eso
de vuelta sin poner como la expectativa o la presión en la otra persona, sino comunicándose de manera sana, porque entienden que el afecto tiene mucho más que ver con la calidad del tiempo o de las palabras o del momento que se comparte que con la cantidad, ¿no? Entonces, cuando saben estar muy presente para el otro, como han aprendido a estar presente para ellos mismos. Y bueno, como ya pudieron darse cuenta, llevamos 40 minutos y solo llevamos 2 heridas, faltan 3. Obviamente, pues se va a hacer en el siguiente episodio como una segunda parte. Es muy, muy importante que absorbamos con detenimiento esto que yo les acabo de compartir, que escuchen este episodio 1, 2, 3 veces, las veces que sean necesarias, porque a veces la información la vamos asimilando de a poquito y lo poquito que vamos asimilando va abriéndonos emocionalmente, mentalmente para poder absorber más. Entonces hay hasta cierto límite que tenemos a veces la capacidad para darnos cuenta, ¿no? Pues de esas cosas inconscientes que es importante que veamos para que podamos transformar en tesoros que podemos usar en nuestro día a día. Y antes de terminar este episodio, me parece súper importante decirles esto que se los debía de haber dicho tal vez desde el inicio, pero bueno. Por favor, mientras estén escuchando esto, yo sé que la tendencia como humanos es decir, sí, esto es lo que tiene mi esposo. Sí, mi mamá de seguro tiene esta herida. A ver, esto es para que nos enfoquemos en nosotros, no para estar con el dedito señalando y viendo qué características, en qué características hacen un check otras personas que están por fuera, porque con eso no podemos hacer absolutamente nada. Las personas no las vamos a cambiar, las personas cambiamos porque queremos cambiar. Por lo tanto, hagámonos responsables de nuestra vida y dejemos de estar volteando hacia los lados a ver quién tiene qué. Y si te estás riendo con esto que estoy diciendo es porque seguramente mientras yo hablaba, tú ya estabas sacando conclusiones de algunas personas y esto también es un mecanismo de defensa que usamos todos los humanos para quitar el foco de nosotros y de aquello de lo que sí nos tenemos que hacer cargo y de aquello que sí es nuestra responsabilidad, como es nuestras acciones y nuestras propias heridas. Es súper importante que cuando escuchamos información como esta, seamos adultos y no creamos que porque yo les estoy compartiendo esto y ustedes hicieron check en algunas, ya sí o sí entran en esta herida o la tienen a tope. Hagan su tarea, investiguen más. Yo aquí les estoy dando de verdad que es una embarradita de lo que es cada una de las heridas. Así es que si están interesados en saber, conocer más, dense a la tarea de investigar, de tomar terapia o de hacer lo que sea que tienen que hacer para profundizar en esto. Y bueno, concluyo diciéndoles que las heridas que tenemos de la infancia no son una sentencia de vida. Todo, absolutamente todo lo que nos pasa es transformable, es alquimizable, es transmutable y siempre va a depender de nosotros cuando ya somos adultos de convertir esto en tesoro o en diamantes en nuestra vida. Así que los dejo, espero hayan disfrutado muchísimo este episodio que estuvo larguísimo. Gracias si se quedaron hasta el final y recuerden, escuchen con el corazón, disciernan con la intuición y lleven siempre su mente a la completa incomodidad. Nos vemos en la segunda parte. Gracias por escuchar este nuevo portal. Nos vemos.